Esto es Lilith en CDN. Oigan bien, que sin ese bailecito el programa no se da bien, que ya yo lo tengo comprobado. Cuando no hay bailecito, algo pasa. Entonces, cuando hago el bailecito, ya, eso sabe, que eso va a fluir. Qué bueno recibirlos esta noche en esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN. Hoy tenemos un contenido chulísimo, hablamos de todo un poco, como programa de variedades que somos. Entramos primero a la política económica de Trump, bueno, confusa, como Confucio, ya lo veremos en compañía de los mejores, pero también hablaremos de las endorfinas y su importancia en el cerebro, con la coach Gina Piantini. Y por si fuera poco, vamos a hablar también de vamos a hacer aquí en vivo, que se sepa, la primera lección de coding, cómo aprender a programar, vamos a perderle el miedo, en compañía de Adriana Selman. Entrando en este primer bloque, déjenme de una vez introducir a estos economonstruos que ya usted quiere y conoce. Aquí a mi derecha, José Alfredo Guerrero, y a la izquierda, Rafael Espinal, quien también, como ustedes saben, es el profe. Yo le he dicho así porque ese es el coordinador de los monstruos del INTEC en materia de economía. Qué bueno este tema que ustedes han traído, sobre todo que yo me declaro verdaderamente, ¿cómo puedo decir? Yo lo voy a dejar para el final, lo que yo me declaro, sí, pero realmente una confundida con la política de Trump, vamos a llamarlo así, una mujer confundida con su política. Y ustedes traen esta verdadera, vamos a decir, tema tan, de alguna manera yo diría que es súper interesante, divertido, pero también demandante. La controversial política económica de Trump. Arrancamos con el trompista, ¿qué tú dices, Rafael? Sí, porque, oye, José Alfredo, que ya te hemos cogido la temperatura, que usted es medio trompista. Oye, me ha sorprendido enormemente que haya un paro en Estados Unidos, atiéndalo bien, de más de 1 millón o cerca de 1 millón de empleados del sector público por este impasse que Trump decide que si no le firman el asunto de la frontera, eso se queda así. Explícame qué es lo que está pasando. Bueno, no es la primera vez que el gobierno... Él se tranca. No es la primera vez que se hace este shutdown del gobierno federal. O sea, Obama lo hizo hace 5 años. Sí. Y realmente sí, o sea, son los empleados federales que están realmente, al estar cerrado el gobierno, no reciben sus pagos. Pero realmente se ha dimensionado como una gran crisis eso, pero tenemos que tener presente que Estados Unidos es la primera economía del mundo. Y estamos hablando de una situación que afecta a un segmento de la población laboral que es menos de un 1% al empleado federal. O sea, tú dices la ley de los grandes números, hay que cuidar los grandes números. Pero que no impacta. Pero ese grupito está sufriendo, José Alfredo, bueno, mucho. O sea, 24 días sin cobrar y muchos de ellos teniendo que trabajar porque son posiciones claves que no pueden dejar. Mira, el sector federal en los Estados Unidos tiene o sea, gana mucho más que el sector privado, como aproximadamente un 17% más. Y realmente es una crisis que el empleado federal realmente sabe que se ha presentado en diferentes oportunidades y todo el que gana ingresos también tiene que estar presente que se pueden presentar situaciones. El sector privado, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas enfrenta? A veces una quiebra que es totalmente impredecible. O sea que es realmente una situación que está generada por luchas políticas, posiciones fuertes de ambos lados. Por eso yo te iba a decir que esto no es una quiebra, porque una quiebra, vamos a decir, una desgracia de todos, qué pena. No, en este caso aquí es una decisión unilateral de una persona. Un cese temporal en lo que se llega a un acuerdo político, pero que entonces afecta a otras áreas de la economía, pero no realmente para mí un impacto tan decisivo sobre la economía norteamericana. O sea, el paro, tú entiendes que no es tan traumático de cara a los grandes números, a la economía completa. No. Al contrario, yo creo que esa es una cosa... ¿Tú crees que esa gente tiene su chelito guardado ahí para aguantar estos días hasta que cobren? Sí, yo creo que hasta favorable es que, porque así uno ve entonces algunas cosas que me gustaría comentar luego que Rafael también... Sí, dámele chance a Rafael, porque... Dale chance a Rafael, porque... Óyeme, que José Alfredo es duro, tú, oye, ese hombre lo tira. ¿Qué dices tú, Rafael? Mira, en realidad hay que ver el origen del problema. El origen del problema es que el presidente Trump ha sometido ante el Congreso de los Estados Unidos una solicitud de $5.000 millones para la construcción del muro con México. Y la Cámara de Representantes no está en disposición de aprobarle esa partida. Y como la Cámara de Representantes además ha pasado a ser dominada por el Partido Demócrata, esto crea una situación que es distinta a la que pasaría en la República Dominicana. En la República Dominicana, si no se aprueba el presupuesto, se usa el del año anterior y el gobierno sigue funcionando, pero con un presupuesto reducido entre comillas, porque se supone que va a aumentar en el próximo año. Porque se supone que cada año el presupuesto va a aumentar. En el caso de los Estados Unidos esto no funciona así.
Si el Congreso no aprueba el presupuesto, el gobierno federal carece de los fondos para pagar sus actividades y se les reduce mucho su posibilidad de ejercer. No tienen liquidez, vamos a No decir. tiene liquidez. ¿Y qué ocurre? Es un mecanismo de presión del Congreso para limitar las posibilidades de Trump en lo que es, digamos, su propuesta emblemática, que es la construcción del muro con México. Ahora, todo esto... Que es una inversión cuantiosa, Es una inversión, es una cosa impresionante. bueno, Y 5.000 millones y sin de retorno. dólares. Es una inversión Entonces, que no tiene un retorno, vamos a decir, a nivel económico. Claro, ahora, desde el punto de vista de, económico, lo que está en juego no es el cierre del gobierno parcial o totalmente, sino estos 5.000 millones que los demócratas entienden que debe ser redirigido a programas sociales que los demócratas siempre han estado impulsando, por ejemplo, como los programas de seguros, médicos. Mejor calidad de vida para el promedio del habitante americano. Y no dirigirlo a lo del muro. Ahora, Claro, a separarnos de una nación claro. vecina. que Ahora, nos detrás de lo del invade de muro alguna está forma. la política de Donald Trump, que es contraria incluso a la propia doctrina del Partido republicano, porque es que Donald Trump ha vuelto al proteccionismo de las fronteras norteamericanas y justamente esto es lo contradictorio, que eso es más una política demócrata que una política republicana. Los republicanos siempre han propiciado por la apertura, por los acuerdos de libre comercio, y Trump tiene una posición de que toda esta apertura lo que ha generado es una situación de muchos desempleos en los Estados Unidos, de crisis, y hasta cierto punto la economía norteamericana ha estado creciendo. Claro, con la mano de obra mexicana, latinoamericana y una serie de manos de obra de inmigrantes, incluyendo chinos y de otras nacionalidades. Dime si no. O sea, esa es la mano de obra. Incluyendo la mano de obra de los inmigrantes Claro. que están en los Estados Unidos, Pero no que determinante. forman... No es determinante. No, según José Alfredo. No, es es más yankee que todo yankee. Porque no es eso. Es que importante. José Alfredo está defendiendo las políticas de Trump. Sí. Pero Pero mira, son políticas contradictorias. Lo extraño es la contradicción Pero fíjate con que lo la que es la contradicción, doctrina de su partido. Rafael, de los dos lados, porque así como Trump está tomando una decisión que no es republicana, sino demócrata, en el Parlamento los demócratas están asumiendo la recontra a esa decisión que supuestamente era demócrata. Así es. Entonces es como que se Como que viró, se han virado la se cosa. viró el asunto. ¿Qué dice Pero José fíjate, Alfredo? en el tema del cierre del gobierno federal, es importante lo siguiente. Estados Unidos nace como una nación de 3 estados y un gobierno federal pequeño. Fíjate que en la Constitución de los Estados Unidos se establece incluso al gobierno federal, se le dan básicamente funciones muy específicas. Y realmente en la misma Constitución de los Estados Unidos dice que aquellos derechos que no están, se reservan el derecho a los estados de aquellos que no cede al gobierno federal. O sea, Estados Unidos se crea siempre con un miedo al gobierno federal. Bueno, porque el gobierno federal es la máxima autoridad, porque Es la implica máxima a todos los autoridad, estados. pero los padres fundadores de Estados Unidos concibieron un estado federal pequeño. Mira, hasta el 1913, el gobierno federal se mantenía básicamente del impuesto al alcohol y al tabaco. Era un gobierno federal pequeño. O sea, tú dices a nivel del equipo burocrático. El equipo, o sea, el gobierno federal empieza a expandirse cuando en el 1913 se introduce el impuesto sobre la renta federal y comienza entonces el Estado, después de la Gran Depresión, a crear unas grandes entidades federales. Pero, por ejemplo, el shutdown del gobierno, lo que es interesante, porque permite entonces dar cuenta de muchas cosas que le tiene el gobierno federal que debería salir de ella. Por ejemplo, el gobierno federal tiene muchos parques nacionales. ¿Y qué hace el gobierno federal con parques nacionales? O sea, el gobierno está en Washington, el gobierno federal. O sea, ¿qué hace con parques en regiones de Estados Unidos muy lejos de Washington? De hecho, se ha dado el caso de... Y no era para garantizar que esa zona sea conservada como parque. Pero lo pueden hacer los estados. Lo puede hacer cada estado, eso fue un tema de que el Estado federal adquirió esas tierras y entonces las puso bajo su control. Y así hay muchas cosas que el gobierno federal tiene, por ejemplo, que han nacido de crisis. Por ejemplo, ahora mismo el gobierno federal está cerrado, ¿no? Pero después del 2011, después de la Torre Gemela, fue que la autoridad federal controló federalmente la seguridad de los aeropuertos. Claro, y fue un cambio radical en Y el entonces modo hay de un viajar cierre del de todo gobierno el mundo. federal ahora por un tema político y entonces fíjate cómo te ponen en peligro una situación de un control federal de los aeropuertos. O sea que
En definitiva, yo creo que la crisis es buena porque entonces así se puede permitir Ver dónde están los huecos que hay que llenar. y donde el público norteamericano puede ver, por ejemplo, que, bueno, aquí no necesitamos el gobierno federal, o sea, se puede ver entonces ahí eliminar muchas cosas. En Estados Unidos... Pero mire, el FBI es federal. Sí, pero este tipo de entidades, por ejemplo, siempre van a estar, o sea... Sí, porque son de seguridad colectiva. El FBI es federal, cruzar pero en información. Estados Unidos hasta principios del siglo XX existían compañías de seguridad privada. ¿Tú sabes quién fue que agarró a Billy the Kid? No. Una compañía de seguridad privada. Sí, o sea que eso o sea que viene el de sector viejo, privado claro. puede asumir muchas de esas cosas que ahora están en crisis en el gobierno federal. Pero tú sabes que tú dices el sector privado, pero es que el sector privado también tiene una carga impositiva aquí en Pekín y donde sea, y muchas veces hay decisiones, por ejemplo, de esta índole que implican todos los estados de Estados Unidos, o sea, una decisión federal que debe ser tomada por un solo hombre, que es el presidente. O sea, el impasse está, volvemos al tema de la inversión enorme que hay que crear, que hay que invertir en, en esa muralla para separar sí, Estados Unidos de ese, como decir, esa es la manzana de la discordia. Sí, esa es la manzana. Ahí es que viene todo. Esa es la manzana de la ¿cuáles son discordia. los, vamos a decir, vamos a analizar un poquito el muro? Sí. O sea, ¿cuáles son las implicaciones de ese muro? Primero, ¿cuánto se tendría que invertir? ¿Y cuál es lo que él está proponiendo al Congreso, que el Congreso no puede aceptar, que los demócratas del Congreso no aceptan? Fíjate, ahí en lo del muro hay mucho, yo pienso que hay mucho simbolismo. Es más simbólico que el efecto que pueda tener el muro sobre la inmigración. De hecho, el gobierno de Obama fue un gobierno que deportó mayor cantidad de indocumentados que lo que ha hecho Trump en los 2 años que tiene de gobierno. Claro. Es decir, Obama tenía una política de control de la inmigración, y la inmigración en los Estados Unidos en este momento es porcentualmente el ingreso de nuevos ciudadanos es de los más bajos en los últimos... De ciudadanos ilegales, vamos a decir. De ciudadanos ilegales y de ciudadanos que reciben la residencia, es de los más bajos en los últimos 30 años. Okay. El problema del muro es simbólico porque fue una promesa de Trump. De campaña. Y es simbólicamente muy atractiva para esa clase media norteamericana, que son blancos, que son lo que llaman los redneck. Los redneck. Esa población. Que son muchísimos. Que Esa es la gente de campo adentro, el americano... El americano de Nebraska, de Ohio, de Montana. Y de esa tradición cultural. Esa tradición propia, incluso América para los americanos. De origen campesino, muchos de ellos. Esa, que es la fuerza electoral de Trump, ve a los inmigrantes como un problema de competencia, un problema incluso culturalmente lo ven como un problema. Entonces, y hay racismo ahí también, hay racismo, hay prejuicio. Detrás de eso hay no solamente racismo, sino toda una ideología, digámoslo así. Y eso, bueno, eso es el público, el atractivo. Y detrás de todo eso, lo que hay una gran lucha política por las elecciones que vienen, el año que viene en los Estados Unidos. Que saben que los latinos, los inmigrantes, no votan por Trump. Y que ahora Trump quiere posicionar en su electorado las posiciones duras con las que él ganó las elecciones. Y los demócratas... Cumplir promesas para poder tener algo que enseñar. Y los demócratas están haciendo su propio demagogia también, tratando de aprovechar esta situación del impasse en el cierre del gobierno federal para tratar de acorralar, si se quiere, las políticas de Donald Trump. Entonces, detrás con una medida que no es propiamente dicho demócrata, que no es propiamente... Que no es propiamente demócrata. Eso es lo que yo le quería preguntar, José Alfredo, porque fíjate que a mí me parece tan interesante esta cacofonía, este cambio de baile, porque el demócrata, ¿por qué no es natural que el demócrata esté en contra de un muro? Porque uno diría, bueno, pero el demócrata lo que quiere son la gente de avanzada, de libertad. Uno ve a democracia como Obama, o sea, como un tipo abierto, un tipo sin muros. Sin embargo, los demócratas... están en contra. Están en contra y uno lo ve así, al estilo Obama, pero sin embargo, como bien señala Rafael, los demócratas, esta decisión no es propiamente dicho demócrata, es una decisión que los demócratas hubieran tomado de una forma diferente en otra ocasión. Bueno, yo coincido con el análisis que ha hecho Rafael, que es muy interesante, pero en el tema de o sea, realmente esto va a lo que decía Rafael. Los demócratas no quieren el muro precisamente porque es una política que es la base política que sostiene a los demócratas es latina, o sea, los latinos y los negros generalmente votan por los demócratas. La respuesta. Entonces, en el caso de los latinos, las ciudades por Los Ángeles, esas ciudades que son, que le llaman ciudades santuarios porque reciben muchos inmigrantes,
y asimilan muchos inmigrantes, esas son la gente que votan entonces por los congresistas. La política es básicamente local y ahí el congresista que va ahí lo que está pensando es en su reelección y en su masa de votantes. Si yo estoy en un distrito donde la masa de votantes es latina, lógicamente un muro yo no lo puedo aprobar. Entonces se ha metido ese debate en el Congreso por posiciones de esa naturaleza que entonces afecta o sea, crea esta situación del cierre temporal del gobierno. Que tiene un que impacto son económico. son posiciones que yo no sé, o sea, porque Donald Trump juega bastante duro. Estábamos comentando fuera de lo que pasó con Nancy Pelosi. Claro. Realmente él como comandante, deje en esas jefe. vacaciones, deje esas vacaciones. No, pero es que Trump Bueno, es pero Trump. él es el comandante en jefe de los aviones militares. Fíjate Claro. que en la comunicación él le dice, si usted quiere irse de vacaciones, ahí se pasó. Pero ella se iba para Afganistán a trabajar, la mujer, señores. Pero esto oye, oye, le lo que puso- le dice, que en vez de Pero él le irse de dijo que se vaya- vacaciones, se quede para contribuir a la Al apertura, impasse. al Que me impasse. parece una Claro. posición sensata, porque tú te vas en medio de una crisis de un gobierno federal cerrado. Yo creo que ahí Trump hasta gana. prioridad, hay que De primero prioridades, o sea, él le apagar dice, el mira, fuego aquí adentro. en la lamentablemente casa. tenemos- Pero también es una respuesta de Trump a lo que ella le planteó de que el discurso que él tiene que pronunciar el día 29 ante la nación sea pospuesto por el cierre del gobierno. Entonces, bueno, Trump reacciona cancelando el viaje o cancelando el avión militar que debía llevarla a Afganistán. Es una lucha política. No, porque lucha política también fuerte. su forma de gerencia, para no decir de liderazgo, es ese estilo dictatorial, determinado, muy de órdenes, muy de... Que es un estilo empresarial, porque él Sí, aprieta para corporativamente negociar. funciona. Ahí Y lo va, que o pasa es sea, que la no, política no, y el no, ambiente no. corporativo son códigos diferentes. Esos son son dos distintos. universos paralelos, son Pero, diferentes. mira, en el tema del muro, por ejemplo, acuérdate que Trump salió de este asunto del rollo del pacto migratorio, salió mucho antes de que saliera República Dominicana y los países que rechazaron el pacto. Trump fue muy contundente con eso, o sea, porque él es consistente con el tema, como decía Rafael, con su campaña, o sea, Esa promesa que él hizo. Él prometió política dura en migración, le dijo a la ONU, olvídense del pacto migratorio, yo no voy a estar en eso. Y siguen eso. O sea, ¿Qué dice Rafael de esto? ¿Cuál es la implicación económica a este tipo de decisiones, a esta posición en el Parlamento, a esta situación, este tranque con Trump y a este paro también, que aunque José Alfredo dice que es un 1%, ok, no son muchos, pero es casi 1 millón de gente parada hace 24 días sin recibir un chele en su casa? Mira, yo creo que eso... le van a pagar retroactivo. Eventualmente, pero Pero mientras yo creo tanto, que ajá, eso- vete a hacer, yo te voy a decir eso a ti, te vamos a pagar en diciembre todo tu trabajo, de todo, a ver si te va a gustar. Mira, eso no tiene un impacto, digamos, yo coincido con José Alfredo, eso no tiene un impacto sobre la economía norteamericana en su conjunto. general. Eso tiene un impacto Sobre esas- 800.000, 1 millón de personas que se ven afectadas y que, bueno, tienen que recurrir a actividades extra laborales para poder subsistir durante este periodo o endeudarse o usar su ahorro. o usar su ahorro Claro. o reventar la tarjeta de crédito. Claro, Pero, es lo que le pagan, porque como bien dice José Claro. Alfredo, el pago viene. pero detrás de eso sí se esconde, detrás de todo esto, un tema de política económica importante que se está discutiendo en el seno de los Estados Unidos. Por ejemplo, la política de renegociar los tratados comerciales. Acaba de renegociarse el NAFTA con una condicionante que puso Donald Trump, es que cualquiera de los países, sea Canadá o México, que haga relaciones con una economía que no sea una economía de mercado, el acuerdo se cae y tiene que salirse de eso es dirigido a China, es decir, hay una guerra comercial con claro. China y eso sí... Sin embargo, ellos tienen relaciones con China. Estados Unidos y China tienen relaciones. Tienen relaciones diplomáticas, pero hay una guerra comercial que está en tregua en este momento por acuerdos de Trump con el presidente chino, Claro. pero eso de alguna manera va a cambiar la estructura económica a nivel mundial, porque eso sí va a tener repercusiones mundiales sobre el comercio e incluso sobre el destino de organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, que habla de la liberalización del comercio. Yo pienso que esa parte de las posiciones de Donald Trump son las que van a estar haciendo efectos económicos y no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Obviamente es una potencia. Para cerrar, ¿usted cree que vaya Trump en las próximas elecciones, que haya una posibilidad de que haya una reelección de Trump en Estados Unidos? ¿Qué dice José Alfredo? Sí, va a reelección y va a ganar. Y va a ganar, tú dices que sí. ¿Y Sí. qué tú dices, Rafael?
Bueno, todavía faltan 2 años. 2 años. Casi Rafael 2 está hablando más años. políticamente, porque eso es lo que dicen los políticos. Por En eso, 2 semanas yo cambia todo. lo que le diría, si la economía norteamericana sigue bien, Donald Trump se reelige. Ahora, si hay problemas en la economía norteamericana y sube la tasa de desempleo, entonces sí pudiera haber, porque los demócratas no tienen un líder. No tienen un líder. Y Trump es un líder. Sí. Controversial, pero un líder. Sí, es un hombre que manda y que sabe mandar. Y se entrenó para eso. Señores, así nos despedimos. Muchísimas gracias a José Alfredo Guerrero, mi trompista favorito, y a Rafael Espinal, que es relajando, que no es trompista nada. Es lo que es un hombre, tú sabes, equilibrado. Nos vamos a una pausa y volvemos, ya usted sabe, agarrarnos bien de la silla a ver qué es lo que va a pasar. Pero mientras tanto, ojalá y que el muro no vaya, porque eso es atraso. Lo dirían ustedes que es atraso. ¿Qué tú dices, Rafael? No, el muro. Creo que es un exceso. Un exceso. No, el muro bien. Muro bien. ¡Ay, señor! Este es el mundo del Yin Yang. Vamos a una pausa y regresamos con Gina Piantini, Health Coach, para hablarnos de las endorfinas y lo que liberan en el cerebro.